Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Em, Hoy continuamos con la mujer y lo femenino, un discurso disruptivo desde el psicoanálisis de Lacan. Y nos habíamos quedado en la página 27 de la posición epistemológica. El subtítulo era "No hay relación proporción sexual". Probablemente esta fórmula de Lacan ingrese en su teoría como crítica y respuesta al eros unificante de la teoría freudiana, sosteniendo a su vez que el hecho de que no haya modo de describir la relación sexual es el real del psicoanálisis. En tanto en ella falla la juntura, no hace uno. Bueno, habíamos se sigue manteniendo la definición, ¿no? Si no hay relación proporción sexual, eso significa que no hay, es que es imposible, ¿no? Y si lo real es lo imposible lógico-matemático, entonces por eso está diciendo acá eh, de que es el real del psicoanálisis. Eh, el hecho de que no haya modo de escribir es el real, bien. El hecho de que no haya modo de escribir la relación sexual es el real del psicoanálisis. Según Edelstein, en su artículo ¿Por qué no hay relación sexual? Eh, Recorridos teóricos y clínicos, Apertura, Sociedad Psicoanalítica de La Plata, Buenos Aires, Letra Viva, 2006. Entonces, en ese artículo, ¿por qué no hay relación sexual? De Edelstein, eh, se afirma que Lacan critica además la concepción del fin de análisis como logro ideal de una posición genital para garantizar un acoplamiento armónico. Cabe aclarar que cuando Lacan habla de proporción y de relación, lo hace en términos matemáticos. Uno de los artículos de María Inés Arrayet va a desarrollar esta idea. Podría tratarse de otro modo de pensar la idea de castración freudiana, pensarla en términos significantes. Es decir, es decir, que lo que para la clave de lectura biologicista naturalista es castración, en la clave simbólico significante es no hay relación proporción sexual, teniendo en cuenta que el acento, digo yo, ¿no? Teniendo en cuenta, en función de lo recién dicho, que el acento no está puesto sobre lo sexual biológico en la frase de Lacan, sino sobre lo matemático lógico, ¿no? Entonces, pasamos de castración en un sentido, eh, es decir, que lo que para la clave de lectura biologicista naturalista es castración, o sea, lo que es castración eh, puede ser entendido como no hay relación proporción sexual del lado lógico-matemático de Lacan, ¿no? Eh, bueno, la castración en Freud tiene que ver, bueno, está eh, en en el relato del Edipo, en la teoría del Edipo, está
aparece la castración como uno de los elementos que hacen figurar la ley, este, que el padre vendría a representar, ¿no? Em, Amenaza de castración, posterior castración, ¿no? Simbólica, ¿no? Em, entonces, si castración es idéntico a ley, digamos, si también castración es la barradura del sujeto, no hay relación proporción sexual, estaría también asociada a, a la ley y a la barradura, ¿no? Habría que ver cómo juegan ahí, ¿no? Lacan trabaja siempre en términos significantes, por lo cual aquí la biología o la anatomía no tendrán ninguna incumbencia. Podemos advertir cómo vuelve a ubicar la no adecuación del uno en términos de significantes que no dan ser de sexualidad. Bueno, sería que dos no hacen uno, en el sentido de la relación sexual, ¿no? Viene una cita, el seminario, libro 18, clase 6, Buenos Aires, Paidós, 2014. Dice Lacan, creo con todo haberlos impactado en relación a esto, aún a los más sordos, con el enunciado que merece ser comentado de que no hay relación sexual. Por supuesto, merece ser articulado. ¿Por qué se imagina el psicoanalista que lo que constituye el fondo de aquello a lo que se refiere sería el sexo? Que el sexo sea real no deja la menor duda, y su estructura misma es lo dual, el número dos. Se piense lo que se piense, no hay más que dos, los hombres y las mujeres. Dicen y se obstinan en agregarle los eh, marcha atrás. Es un error. A nivel de lo real no los hay. De lo que se trata cuando se trata del sexo es del otro sexo, inclusive cuando se prefiere al mismo. Bueno, eh, había, lo, eh, lo había presentado eh, en unas páginas atrás como no binario a la propuesta de Lacan y que a partir de las fórmulas de la sexuación se podría dar cuenta de la diversidad de géneros que hoy en día se reclaman, ¿no? Se presentan, sí. Y aquí parecería eh, afirmar el binarismo, el 2, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Bien, que los sexos sean dos cuestiona tanto al segundo sexo como a la mujer. Perdón, que los sexos sean dos cuestiona tanto al segundo sexo como que la mujer se desvanece como tal, lo que será ampliado en el desarrollo de los textos que forman parte de este libro. Pero cabe hacernos la siguiente pregunta, las siguientes preguntas que orientarán las investigaciones que aquí se presentan, con el ánimo de que su potencia pueda aún trascenderlas. ¿A qué se refiere aquí entonces el otro sexo? Está en juego lo fálico, es decir, refiere a otro goce no relativo a lo fálico. En tanto a nivel de lo real hay solo dos, y el otro es de lo que se trata cuando se trata de sexo. Será el otro para cada quien, pero ¿por qué los llama masculino y femenino, aun sin importar que se prefiera como pareja el mismo sexo u otras variantes? ¿Será el otro sexo respecto del discurso que es predominantemente androcéntrico? Otro con respecto a la totalidad universal que está en el discurso. ¿Será el otro sexo respecto del discurso que es predominantemente androcéntrico? Otro con respecto a la totalidad universal que está en el discurso. ¿Por qué el conjunto de la mujer no existe? Estas fórmulas de Lacan están para mostrar lo que funciona en el discurso, teniendo en cuenta que para él no hay más que realidad discursiva. Esperamos que estas preguntas puedan despejarse al finalizar la lectura del libro, así como ser un camino para abrir otras nuevas. En nuestra cultura y discurso se ha asociado a la mujer con aquello que no se puede decir, con lo inaccesible o incomprensible, incluso con lo misterioso. Y esta consideración, a su vez, ha sufrido variantes dependiendo del sistema del saber que imperaba en cada época. Por ejemplo, la lógica no sería la misma en la época del paganismo que en la época del cristianismo. Pero, ¿es esto suficiente para ligar a la mujer como siendo lo infinito o misterioso? Em, bueno, hay muchas sentencias, frases del acervo popular que señalan esa condición en lo femenino, ¿no? El misterio, este, la incógnita. La hipótesis que atraviesa nuestro recorrido es que no hay relación sexual y las fórmulas de la sexuación implicarían, por parte de Lacan, la producción de un vaciamiento de la sexualidad y del objeto que el psicoanálisis de Freud establece y que quedó funcionando como incuestionable. Un vaciamiento de la sexualidad y del objeto que el psicoanálisis de Freud establece y que quedó funcionando como incuestionable. Em, bueno, eso es una gran, bueno, esa es la hipótesis de trabajo de ellas. Em,
y es una gran oposición respecto a Freud, ¿no? Para quien la sexualidad es la sexualidad biológica eh, es central en su em, propuesta psicoanalística, ¿no? En el psicoanálisis de Freud. Y aquí lo ubican a Lacan como en un vaciamiento de la sexualidad y del objeto em, que el psicoanálisis de Freud establece y que quedó funcionando como incuestionable. En este sentido, el objeto A, según él, su único invento, según Lacan, ¿no? Podría ponerse en relación a este problema, es decir, vaciar el objeto que Freud establece en y de la sexualidad. Claro, como el objeto A es, tiene una complejidad para plantearlo. En primer lugar, em, Lacan lo llama objeto porque va al lugar del objeto, pero resulta que no es ningún objeto. No es ningún objeto de la materialidad este, 3D, ¿no? Eh, yo lo visualizo como un abismo, como un agujero negro, em, y es em, se genera ese objeto a partir de la lógica del significante que eh, instaura la demanda y la demanda no tiene un objeto definido. Podríamos decir nunca va al punto porque no se trata de la necesidad, se trata de la demanda. La necesidad está en el plano de lo natural y aquí sabemos que es todo discursivo. Por lo tanto, el objeto A nace a partir de que la misma lógica del significante que uno puede leer en la instancia de la letra nos lleva a concluir que em, el significante inaugura la demanda no va al punto y entonces de lo que se trata es de una constante em, metonimia y esa metonimia es una demanda, otra demanda, otra demanda. Eso se puede visualizar como en un círculo de la demanda y en el centro estaría el objeto A, ¿no? El objeto A es consecuencia de que la demanda no vaya nunca al punto, es decir, de que la demanda no sea necesidad. Más o menos así este, eh, lo he visualizado, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, el objeto A, según él, su único invento, según Lacan, podría ponerse en relación a este problema, es decir, vaciar el objeto que Freud establece en y de la sexualidad. Claro, porque es claro, ¿no? Esto que yo he explicado de qué sería el objeto A está totalmente al margen, no tiene nada que ver, está en otro plano, en otra dimensión en otra dimensión teórica que el naturalismo biologicista, ¿no? Y a eso le llaman las chicas acá vaciamiento de la sexualidad, ¿no? Recordemos que la teorización del objeto A tiende, tiene su antecedente en Winnicott, tal como el mismo Lacan lo dice.
quien sostenía que el objeto al que se queda fijado el niño es transicional, quizá percatándose de que en ese objeto había restos del gran otro, que no era solamente totalmente pulsional en el sentido freudiano. Claro, porque el gran otro tiene un estatuto discursivo, ¿no? Un estatuto significante, ¿no? Es un resto fijado del gran otro en esa satisfacción. Es decir, que hay una forma de articular eh, lo otro, o sea, el gran otro, al objeto A. Cita de Lacan, el seminario, libro 20, clase 5, Buenos Aires, Paidós. No hay relación sexual. Entonces decir todo se logra no impide decir no todo se logra, porque es de la misma manera. Eso falla. No se trata de analizar cómo se logra, sino de repetir hasta la saciedad por qué falla. Falla es algo objetivo, tan salta a la vista que es objetivo que hay que centrar en torno a eso, en el discurso analítico, lo que atañe al objeto. El fallar es el objeto. Bueno, ven, eso se parece a lo que venía yo diciendo, ¿no? Falla la demanda, no va al punto y eso es el objeto. El objeto es una falla. La esencia del objeto es fallar. Lo necesario, bueno, fin de la cita. Lo necesario, lógicamente, para que el orden simbólico se crea realidad, perdón, lo necesario, lógicamente, para que el orden simbólico que crea realidad opere, es ese resto que queda de la cuenta, el A, lo real, lo imposible, lógico, matemático, ineludible, para que el sistema simbólico funcione. El agujero simbólico que crea existencias. La constitución misma del sujeto es sincrónica a la constitución del objeto. De ahí la incompletud y la existencia. Es decir, como diría Einstein, eh, bueno, no me voy a acordar, pero es un co-nacimiento, o sea, nacen a la vez. Hay sujeto porque hay objeto A, eh, o no sé si sería una relación ahí lógica, pero hay sujeto y a la vez hay objeto, porque nacen a la vez, digamos, ¿no? Después, todo lo que se puede analizar del sujeto, en todo lo que se puede analizar del sujeto está implicado el objeto A. Em, es algo que aparece por todos lados todo el tiempo. Cita 19. Lacan, el seminario libro 21, clase del 11 del 6 del 74, inédito. Dice, no se sustenta sino en lo escrito, dado que la relación sexual no puede escribirse. Todo lo que está escrito parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual. Todo lo que está escrito parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual. Bueno, esto eh, me suena eh, a lo que en Freud es la sublimación, eh, que es, digamos, una desviación del fin, ¿no? Eh, por supuesto, acá estamos en otra.
en otra teoría, que es que todo hecho es hecho del lenguaje, pues, todo hecho es discursivo, em, pero vean el paralelismo, ¿no? Todo lo que está escrito parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual, ¿sí? Entonces, eh, dado que no hay modo de que eh, de dos se haga uno, eh, pero además existe el intento permanente de que se produzca del dos el uno, de ese fracaso nace todo lo que está escrito, ¿no? La cultura. Y bueno, la sublimación en Freud es eso, ¿no? La cultura es el resultado de lo sublimado, ¿no? Del mecanismo de sublimación. Bueno, pero no, em, solamente se me ocurrió señalar ese paralelismo que vi. No significa que em, haya puentes comunicantes entre una teoría de los hechos son hechos de discurso y una teoría em, naturalista biologicista, ¿no? Entonces, todo lo que está escrito parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual. A eso se debe que haya cierto efecto de discurso que se llama escritura. Todos sabemos porque todos inventamos un truco para llenar el agujero en lo real. Allí donde no hay relación sexual, eso produce traumatismo. Uno inventa lo que puede, por supuesto. Fin de la cita. En la actualidad la verdad se corrió al uno, a lo individual, a lo inefable. Al ser auto es lo que no se puede decir o transmitir. Lacan sostiene en mi enseñanza que la sexualidad agujerea la verdad, es no toda. En tanto, la pregunta del neurótico moderno que aparece respecto del acto sexual es si se es verdaderamente un hombre o se es verdaderamente una mujer. Si bien en el texto sitúa que hoy la sexualidad es lo más expuesto y ya no lo reprimido o la revelación de lo oculto, sin embargo conserva la función de verdad. Como ya dijimos, bueno, eh, la verdad, la función de verdad que conserva la sexualidad es, imagino, lo que viene sosteniendo, ¿no? Que no hay relación sexual, no hay relación proporción sexual. Em, Como ya dijimos, el ser ha quedado asociado a la sexualidad. Bien, esto lo de Davidson lo citó páginas atrás, en donde hay una invención de la sexualidad que Davidson él postula eh, en el siglo XIX, si mal no recuerdo. Em, entonces aquí está, sigue esa línea, ¿no? Entonces, como ya dijimos, el ser ha quedado asociado a la sexualidad. Aún así, entre los psicoanalistas no se tiene en cuenta su papel preponderante. Este tema también se abordará en el libro. Sostiene que la sexualidad ahora es
todo tipo de cosas, los periódicos, la ropa, el modo en que uno se conduce, juega con la homofonía entre, bueno, su vida sexual y es su ajuste o encaje. Bueno, es que está en francés y no sé ni cómo se pronuncia. Em, bueno, hay una homofonía, que en la traducción sería entre su vida sexual y eso ajuste o encaje. Entonces todo está teñido por la sexualidad a partir de esa fecha, eh, en donde fue inventada la sexualidad. Em, que está en, en el tono de lo discursivo, ¿no? Que es lo que viene planteando Lacan. Em, como dijo alguien, no es que la gente en el siglo XVIII no cogía, sino que el significante sexualidad, como entra a jugar a partir del siglo XIX, hace que todos los demás significantes se orienten en función de sexualidad, ¿no? Antes no pasaba eso. Bueno, habría que leer ese libro de Davidson. Yo lo estoy recordando en base a la referencia que hicieron aquí las chicas, ¿no? Otro subtítulo acerca de los valores que tomaron lo masculino y lo femenino viviendo, sí, bien. Acerca de los valores que tomaron lo masculino y lo femenino, em, perdón, es que me está dando vuelta en la cabeza la idea. Eh, no hay relación proporción sexual, que fue el subtítulo de recién, lo hemos terminado de leer, y a lo que se ha dedicado ese subtítulo, digamos, el desarrollo de ese subtítulo es a rastrear qué es esto de no hay relación sexual, y además qué papel juega la sexualidad, digamos, en la actualidad y en la enseñanza de la cama. No, lo pensaba porque mientras estaba pasando al otro subtítulo decía, bueno, pero eh, ha desarrollado, no hay relación proporción sexual, pero ¿qué definiciones nos ha dejado? Y no, ha hecho un despliegue histórico y teórico, eh, pero no nos ha dejado ninguna definición, digamos, ¿no? Bueno, acerca de los valores que tomaron lo masculino y lo femenino en la historia discursiva. Realizaremos un brevísimo recorrido sobre la connotación que estas posiciones han tenido en nuestra cultura y cómo se han estabilizado como funciones discursivas, lo que nos permitirá adentrarnos mejor en los desarrollos de Lacan, de los que trataremos en este libro. Asterisco. Asterisco quiere decir que son tópicos, ¿no? Primer asterisco. En su libro Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, Benveniste señala que la estructura familiar de las culturas indoeuropeas que se esboza a través del vocabulario es el de una sociedad patriarcal que se apoya en la filosofía, en la filiación paterna y que realiza el tipo de la gran familia
con un antepasado en torno al cual se agrupan todos descendientes machos y sus familias restringidas. Em, con un antepasado en torno al cual se agrupan todos los descendientes machos y sus familias restringidas. De allí proviene nuestra cultura. Familias patriarcales cuya estructura es la descendencia patrilineal y que contribuyen como modalidad de convivencia a la gran familia. Un macho antepasado cuyos descendientes varones conviven todos juntos en sus familias restringidas. Ay, se me complica entender eso de familias restringidas, ¿no? Que el vocabulario indoeuropeo sea tan pobre para el parentesco de la mujer no se explica, como podría suponerse, por el predominio de las funciones masculinas en las familias debido a la fuerza del hombre para sostener con alimento y protección a las estructuras familiares. Entonces no se explica por ese lado, por el hombre proveedor, ¿no? Ya que la preponderancia del hombre ha podido mantenerse en otros dominios por fuera de la institución familiar. La explicación de por qué en el lenguaje el parentesco es masculino debe ser más bien que la mujer abandona su clan para entrar en el del marido y que a partir de ese momento se instituyan entre ella y la familia de su marido relaciones que exigen una expresión. Claro, la señora de tal, ¿no? Siendo esa familia una gran familia, la mujer es retirada de su clan y pasa a vivir en el clan armado en función del hijo del macho. Es por eso que las designaciones de los familiares se armaron en torno al macho, al varón. Bien. Claro, digamos, el apellido eh, del varón, que significa nombrar al varón, eh, es lo que es el modo en que está armada la descendencia, ¿no? Y la mujer es de ese varón, ¿no? Y por eso lleva el apellido de ese hombre, ¿no? De ese hombre al cual pertenece. Em, las distintas investigaciones arqueológicas de la vieja Europa, prehistórica y de comienzos de la historia, han dado como resultado el hallazgo de numerosísimas piezas arqueológicas donde predominan en gran medida diosas femeninas, resultado y estudio que ha permitido revisar la idea de que todas las culturas provenientes de Europa eran patriarcales. Bien, o sea que hay datos arqueológicos que permitirían eh, im- eh, afirmar en la historia una em, estructura parental que no sería necesariamente patrilineal, digamos. Eh, patriarcales, ¿no? Aún sin poder tener esta certeza científica, lo que a nosotros nos interesa es que estas diosas portaban la simbología que se le asigna generalmente a las figuras divinas, estaban asociadas al misterio de la vida, a la fertilidad, a la veneración de las leyes de la naturaleza, a la brujería
a lo que brota, a la madre creadora o la fuerza creadora universal. Eh, hay una nota al pie que es de, todo esto que ha dicho es de Gimbutas, 1996, El lenguaje de la diosa, Madrid, Grupo Editorial Asturiano. Asturiano. Entonces, todo eso eran cualidades de las figuras divinas femeninas, ¿no? El misterio de dar vida, la fertilidad, la veneración de las leyes de la naturaleza, la brujería, lo que brota, madre creadora, fuerza creadora universal. Esta misma consideración simbólica dada a la mujer diosa puede encontrarse en otras civilizaciones que no dependen del indoeuropeo, digamos, ¿no? Cabe señalar que si este predominio matriarcal pudo haber tenido lugar, se estima que luego, como consecuencia de las guerras, las distintas invasiones de pueblos vecinos, fue desplazado por el discurso y la simbología patriarcales, que se impusieron como hegemónicos. Robert Graves plantea que en esta sustitución se conservaron importantes aspectos de la antigua diosa devenida ahora en masculino, pero con las propiedades de aquella. Bueno, a ver, me gustaría saber por qué las guerras y las invasiones eh, fueron determinantes para pasar de una estructura matriarcal a una estructura patriarcal, ¿no? En el libro El cáliz y la espada, Jean Eisler, también luego de una ardua investigación, analiza cómo en la cultura se asoció desde casi siempre lo femenino a periodos alcistas gilánicos. ¿Qué es esto? Eh, Cita al pie, nota al pie. Jean Eisler propone el término gilania, gilani, gi deriva de la raíz griega gien o mujer. Entonces, retomemos. Jean Eisler, también luego de una ardua investigación, analiza cómo en la cultura se asoció desde casi siempre lo femenino a periodos alcistas gilánicos y lo masculino a la regresión andocrática. Bueno, me parece poca información porque eh, si se asocia a la mujer en periodos donde la mujer es lo destacado y lo masculino a periodos donde lo masculino, que aquí le pone regresión andocrática, es lo destacado. Bueno, no veo la explicación más que... Bien, a su vez desarrolla cómo han surgido las figuras de lo femenino y lo masculino asociadas a la vida y muerte respectivamente, a lo que da vida y a lo que la quita. Es decir, que han sido construcciones socioculturales. El amor y Occidente, eh, Rougemont da cuenta de lo hegemónico de la idea de uno ligado al amor.
hacer de dos uno. A su vez, una exaltación de la dama, por amor imposible o desgraciado como ideal, en lugar de la figura de Dios, cuyo desarrollo encontrarán en el trabajo de María Inés Arrayed en este volumen. Del discurso de los cátaros y maniqueos deviene el amor insatisfecho y la exaltación de la mujer asociada al Dios uno. Y la exaltación de la mujer asociada al Dios uno. Em, el goce mortífero, el Dios uno será el monoteísta, ¿no? El goce mortífero y la pulsión de muerte vienen discursivamente de allí. Entonces, el amor insatisfecho y la exaltación de la mujer asociada al Dios eh, uno. El goce mortífero y la pulsión de muerte vienen discursivamente de allí. El pecado femenino asociado a la falta y a la responsabilidad. Para los semitas, para el cristianismo, la falta es femenina, superando la criminalidad masculina de los dioses griegos, crimen titánico y prometeico. Curiosidad, concupiscencia, inconsistencia, pecados femeninos como origen del mal. Acerca de esto se puede leer a Deleuze en Nietzsche y la filosofía. Asimismo, la falta en relación a la sexualidad que Eva inscribe con el pecado original podría leerse como una segunda versión de un pecado anterior al original que tiene como protagonista a Lilith, la primera mujer, reprimida en el relato bíblico por su carácter demoníaco vinculado a su ejercicio de la sexualidad y a su negativa a condescender a los requerimientos del hombre, Adán. Esta figuración de la mujer, Lilith, parece remitir al repudio que en el Canaán tenían las mujeres con una sexualidad más abierta. Entonces, esta referencia a Lilith como la traviesa demoníaca, ¿no? Parece remitir al repudio que en el Canaán, es decir, las tierras eh, que están entre Israel y la Franja de Gaza, todo ese lugar, ¿no? Eh, había en tiempos bíblicos eh, mujeres con una sexualidad más abierta, ¿no? Entonces hay un repudio bíblico, eclesiástico, cuando se habrá formado el canon en a estas costumbres más abiertas respecto de la sexualidad de estas mujeres en Canaán, y se la ubica como Lilith, la primera mujer con aspectos demoníacos sexuales, ¿no? Este pequeñísimo pantallazo nos permite anticipar por qué para Lacan hombre y mujer son significantes que adquieren su valor según con qué elementos discursivos se ponen en relación.